Padre bueno y misericordioso, bendito Señor, gracias te damos por este tiempo, gracias te damos por la compañía de los santos que nos tienes aquí reunidos en tu casa de oración. Gracias te damos, Señor, porque también has traído con nosotros a nuestro hermano Alexander con su esposa. Gracias te damos por ellos, por la disposición que ha tenido para preparar y para venir a traernos este mensaje tan importante acerca del Nuevo Testamento. Te rogamos, Señor, utilízalo como un instrumento en tus manos para que todos aquí y los que también nos están viendo a través de las redes, que puedan ser edificados, instruidos, Señor, que podamos disfrutar de las riquezas de todo lo que tú nos has dejado a través de las Escrituras y específicamente el Nuevo Testamento. Gracias te damos, Señor, por tu palabra que has guardado y preservado a través de los siglos y que el día de hoy podemos tener en nuestras manos. Te rogamos, Señor, danos amor para seguir avanzando, Señor, en estas cosas tan importantes para nuestra vida presente y futura. Sé tú con todos los que vienen en camino y con todos tus santos, Señor, en estos días que estamos. Te lo rogamos, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Sigue el hermano Alexander con la clase. Tengan buenas noches, mis hermanos. Es un gusto volverles a ver. Les invito a orar. Vamos a poner este tiempo en manos de nuestro Señor. Señor Dios Todopoderoso, nuestro Padre, gracias te damos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Recibe la adoración de tu pueblo. Suplicamos que tu Espíritu Santo sea en nosotros, ayudándonos a entender y a exponer tu palabra, que nos deje un corazón humilde, Señor, un corazón entendido. Santifica nuestros pensamientos y ayúdanos a glorificar tu nombre, Señor. En Jesucristo, nuestro Señor, hemos orado. Amén. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio según San Mateo y el capítulo 4. Mateo capítulo 4. Vamos a leer el primero de los versículos. Mateo 4, 1. Dice la palabra del Señor. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Bien, cuando nosotros llegamos al texto o a los textos que se relacionan con la tentación, casi siempre cometemos el mismo error que nos ha vendido la teología liberal durante todos los años. Es decir, usamos los textos relacionados con la tentación de Cristo solamente como un ejemplo moral y algo religioso mediante el cual nosotros, imitando a Cristo, vencemos la tentación. Sí, digamos que esa es una aplicación que puede o no ser válida dependiendo de quien lo haga, ¿cierto? Es decir, si lo hace un hijo del Dios vivo, pues el proceder será imitar a Cristo. Pero es totalmente ineficaz si esa imitación la intenta hacer un no creyente, ¿cierto? Entonces, cuando llegamos a este texto y nos ubicamos dentro de la realidad del Nuevo Testamento, y ayer veíamos que el Nuevo Testamento se inaugura mediante la introducción del reino de los cielos como una realidad presente y que es traído el reino por el Rey. Entonces, este pasaje de la tentación del Señor debemos entenderla dentro de ese mismo contexto del avance del reino de los cielos. Usted dirá, ¿cómo así? ¿De qué estás hablando, pastor? Pues bien,
El reino de las tinieblas estaba presente en ese momento de la historia allí, de una manera que nosotros nunca antes hubiéramos podido imaginar. El momento de la encarnación de nuestro Señor Jesucristo. Satanás está en ese momento de la historia plantando todas sus fuerzas contra el Hijo de Dios. Y digamos que ya había existido una experiencia previa en donde Satanás había derrotado en el huerto del Edén al primer Adán. ¿Bajo qué condiciones había derrotado Satanás al primer Adán? Pues con todas las condiciones a favor del primer Adán, ¿cierto? Un ambiente adecuado, como creo que es Stock o Sproul que decían que Adán fue tentado con el estómago lleno. Sí, sin sed, sin ningún tipo de problemas. Y la serpiente llega a tentarlo bajo esas condiciones controladas en donde Adán tenía todas las de ganar y nada por perder, porque Dios estaba con él en plena comunión, en fin. Pero fue tentado y cayó. El segundo Adán, nuestro Señor Jesucristo, llega ahora a enfrentarse al reino de las tinieblas, el reino contra reino, y aparece en escena nuestro Señor. Ese es el contexto del pasaje. No estamos hablando de que Satanás está tentando a Cristo para que nos sirva de ejemplo a los creyentes. No. Cristo realmente está teniendo una lucha tremendamente espiritual contra el diablo y sus huestes en el desierto, pero en unas condiciones totalmente terribles. Ahora quien avanza no es Satanás invadiendo el reino de la creación. ¿Se acuerdan de los 3 reinos que hablamos ayer? El reino de la creación, el reino de Israel y el reino de Cristo. Pues bien, el reino de la creación y el reino de Israel ahora están dominados por el enemigo. Satanás tenía el control en ese momento sobre todo, ponía las condiciones, por decirlo de alguna manera. Y el segundo Adán, pues, aparece en escena en un desierto, no como Adán después de 40 días de ayuno con hambre. Y el avance del reino debemos entenderlo desde la perspectiva de que Dios envió a su Hijo a ganar, no a perder. ¿A ganar qué? A salvar lo que se había perdido, a glorificar a Dios en ese momento particular de la historia y a dar el primer golpe, a asestar el primer golpe en la cabeza de la serpiente. El golpe final sería en la cruz del Calvario, cuando el Señor dice consumado es. Pero ahora observamos que el Dios Todopoderoso es glorificado en esto. Y si nosotros vemos la tentación, nos damos cuenta de que es Dios mismo el que lleva al Hijo al desierto. La Biblia dice que fue llevado por el Espíritu al desierto con un propósito. ¿Cuál? Ser tentado. Comparemos esto con la tentación del Edén. Adán fue tentado. Ahora nuestro Señor Jesucristo es enviado por el Padre para ser probado, para ser tentado. Dios no puede ser tentado. Momento, estamos hablando de el Cristo vivo, el Cristo, el Dios hombre, el Hijo del hombre, el Mesías, que está siendo tentado aquí por Satanás de manera real y verdadera. Y miren el tipo de pruebas que se están dando acá. Son pruebas que tienen que ver con la provisión de alimentos, la dependencia de Dios. Todo tiene que ver con la dependencia de Dios y la respuesta que el hombre de Dios tiene ante este tipo de tentación, pero es desde una perspectiva pactual. Es decir, Adán falló guardando aquel primer pacto de obras, pero ahora nuestro Señor Jesucristo viene a cumplir el pacto de obras y casi siempre lo que alcanzamos a ver es
debilidad, 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 y nada es más alejado de la realidad que esto. Porque recordemos quién está en el desierto. ¿Quién está en el desierto? Cristo. ¿Quién es Cristo? El Hijo de Dios, el Todopoderoso. Eso nos pone a pensar que Dios no escatimó ni un poco de su poder para vencer a Satanás. Aquí lo que estamos viendo es el choque, el avance del reino de los cielos para derrotar al enemigo de nuestras almas. Entonces, bueno, aquí por lo menos podríamos aprender hoy que casi siempre hacemos que la Biblia se trate de nosotros, ¿verdad? Cuando en primer lugar no se trata de nosotros, sino de Dios y de la gloria de Dios. A eso es lo que nosotros tenemos que apuntar en este momento, entender esta realidad, que la victoria de nuestro Señor Jesucristo es una victoria gloriosa que el Señor nos da, pero que es una victoria real. Ahora, bueno, dentro de un momento creo que vamos a tocar un poco acerca el tema del reino de los cielos nuevamente, porque este tema va a ser recurrente, tanto el reino como el pacto son realidades que van a estar allí presentes, que son recurrentes y demás. Entonces, lo que entendemos es esto: nuestro Señor venció, y venció cada uno de las luchas en las cuales entró para vencer. Y aquí lo que vemos es el avance del reino no tenía posibilidad alguna de retroceso. El Señor no iba a retroceder ni medio paso, sino que aquí vemos que el reino empieza a avanzar, y el Señor jamás retrocedería. El reino de los cielos. ¿Cuál sería el mensaje del reino de los cielos? Pues el mensaje del reino de los cielos, como lo vamos a ver después, es: el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahora, de aquí vienen muchísimas reflexiones que nosotros podemos hacer en varios campos relacionados con las doctrinas que nosotros creemos. Entre otros, la connotación de la verdadera guerra espiritual. Sí, que el que pelea y vence es nuestro Señor Jesucristo. Y que el Señor le ha propinado una derrota verdadera al enemigo de nuestras almas. También eso lo vemos. Y seguramente vamos a entender cuando leamos la Escritura, sobre todo los Evangelios, cómo es que se da este avance del reino en este contexto tan extraño para nosotros del primer siglo. Sí, no sé si hay alguna pregunta hasta acá o algún comentario que ustedes quieran hacer. Que uno piensa a veces que la forma que fue tentado Adán es un poco diferente a la forma que fue tentado Cristo, pero vemos que tiene las mismas características. Sí. La tentación de Adán con Cristo una por una. Entonces, comenzando con que vio que el árbol era bueno para comer, y Cristo fue tentado con la máxima hambre, como dice, con el estómago vacío, y fue tentado en eso, en cosas como comer. Sí. Si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Y luego dice, y que era agradable a los ojos. Y va Satanás y le muestra todos los reinos de la tierra, ¿verdad? Entonces, allá cayó, acá no cae. Y la otra es la forma, dice, y codiciable para adquirir sabiduría. Sí. Entonces ahí está la tentación. Y entonces Cristo, también Satanás se lo lleva al ámbito religioso y le dice que se tire del pináculo para que los ángeles vengan. Entonces dice, no tentarás al Señor tu Dios. No se dio a la tentación, ni a la vanagloria de la vida, ni a exhibirse en las cosas del Señor. Entonces es claro que fue tentado de la manera más cruel y más completa, y que sobre ninguna ventaja sobre Adán. Entonces, al contrario, como dice, con más desventaja. Es una guerra. Sí. Es una guerra. Sí. Sí, y nosotros, como decíamos, a veces
perdemos de vista la realidad de las cosas, la proporción de las cosas, porque no creemos que la Escritura podemos saltar inmediatamente a qué está diciendo Dios a mi vida. Y un momento, para que Dios hable a tu vida, tienes que entender primero cuál es el propósito por el cual Dios nos ha dado esta palabra. Y creo que el Nuevo Testamento en particular, con el cual ya tenemos la revelación completa, nos ofrece la posibilidad de entender toda la verdad integrada, la verdad integral, es decir, no separada. Ese es el otro problema que tenemos y es uno de los objetivos que quisiéramos que en esta tarde, noche, pudiéramos tener en mente, que la unidad de la Biblia, es decir, porque somos creyentes de este tiempo, no significa que el Antiguo Testamento no tenga importancia. No, al contrario, tiene demasiada importancia, pero debe ser leído a la luz del Nuevo Testamento como tal. No debe ser desechado. Por eso la importancia del Nuevo Testamento. Ahora, usted se ha dado cuenta que hemos puesto en paralelo la tentación de nuestro Señor Jesucristo, el segundo Adán, y la tentación de Adán. Lo hemos puesto en paralelo. ¿Qué nos permite poner esta enseñanza en paralelo? Los dos testamentos. Los dos testamentos. Ahora, digo en paralelo, sí, pero no significa que de alguna manera no se toquen. Claro que se tocan porque necesitamos esta realidad, entenderla. Y si usted se va a Romanos capítulo 5, versículo 12 en adelante, usted va a ver un mejor orden de todo esto. Bien, entonces quería abrir con esto porque estoy tocando temas sabiendo que no voy a poder evacuar toda la temática en cada libro de la Escritura. Entonces quería tocar algunos temas y luego hablar de partes históricas, regresarme al trasfondo histórico y demás, y luego nuevamente ir al aspecto bíblico como tal. Bien, entonces ayer habíamos cerrado con un tema bien bonito, bien interesante, que es sobre el cesacionismo. ¿Se acuerdan que cerramos? Pero hoy vamos a ver un poco el tema de estructura literaria del Nuevo Testamento, religiones y culturas paganas de ese primer siglo. Bien, cuando hablamos de las religiones paganas asociadas al imperio, tenemos que entender que el imperio tenía o daba a los ciudadanos y a los que en general vivían allí dentro del imperio romano ciertas libertades religiosas. Y acabo de mencionar ciudadanos, pero los ciudadanos no eran los únicos que estaban en el imperio viviendo en ese momento. Estaban los esclavos, estaban los militares, había muchas clases de personas con distintos estatus sociales allí. No solo eran los ciudadanos, eran muchos. Y ahora, piense usted que en la Europa de ese primer siglo, donde habían personas tan diversas dentro del Imperio Romano, porque el Imperio Romano no solo era la Europa mediterránea, sino también el norte de África. Entonces había cualquier cantidad de religiones en ese momento. Claro, estaban las religiones griegas, propiamente dichas, la religión romana, que tenían diferencias. Luego hay una fusión interesante allí a nivel de estudio histórico. Pero también estaban esas religiones del norte de África. La adoración a las deidades egipcias todavía estaba presente allí, en el corazón de ellos. Pero también había animismo y otro tipo de supersticiones que afectaban profundamente la mente de los que habitaban en el Imperio Romano. Entonces, por eso decimos que es un tema especialmente complicado en esta civilización antigua. Y coexistían costumbres y creencias antiquísimas junto con otras importadas de pueblos conquistados. Los romanos no andaban anulando las religiones de los pueblos, sino que el que quería adoptar la religión de los pueblos conquistados, pues simplemente la podía
adoptar. Y es tanto así que la oferta de religión dentro del Imperio Romano era muy amplia. Ustedes se acuerdan el texto de Hechos capítulo 17, donde Pablo llega al Areópago, que dice que su piel, la sangre le hervía, estaba molesto viendo la idolatría que se estaba dando en aquel momento. Como decía un pastor amigo, decía, creían en cualquier cantidad de dioses y por si acaso no se acordaban de uno, tenían allí el monumento al Dios no conocido, aunque algunos consideran que la mejor traducción ahí es a Dios el desconocido. Es decir, ellos eran conscientes de que no conocían probablemente a un Dios. Y es donde Pablo entra con aquel discurso magistral en Atenas, en donde muestra toda su sabiduría, toda su capacidad para confrontar y presentar el Evangelio. No obstante, no creyeron tantos. Tanto que algunos comentaristas bíblicos, creo que bien intencionados, llegan a decir que Pablo fracasó en Atenas. Y nosotros decimos, Dios nunca fracasa. Pablo no fracasó, Pablo cumplió el propósito de Dios. Dice, algunos creyeron en Atenas. Sí. Entonces, Dios no fracasa. Nosotros no podemos ser tan inocentes de pensar que alguien puede frustrar el propósito del Dios vivo. Como bien dice Wegner en la predestinación, para frustrar los planes de Dios tienes que ser tan poderoso como Dios. Y me decía un pastor amigo, Alex, eso es falso, no tiene que ser tan poderoso como Dios, tiene que ser más poderoso que Dios para frustrar los planes de Dios. Y me dejaba pensando, no es cierto, tienes que ser más poderoso que Dios. Pero entonces, aquí en esta parte, en líneas generales, los romanos podían creer y rendir culto a cualquiera divinidad que quisieran, siempre y cuando esto no fuera muy en contra de las tradiciones como tal. Y querrámoslo o no, el judaísmo del primer siglo de alguna manera se había habituado a coexistir con la religión que estaba presente en el momento, en el primer siglo. Ellos estaban cómodos de alguna manera. Ellos no estaban preocupados por el pueblo en sí mismo, sí querían que los romanos se fueran, pero ellos estaban tranquilos en medio de todo, felices en su visión limitada del mundo y demás. El objetivo de todo culto en aquel momento era conseguir lo que ellos llamaban la paz deorum, es decir, las buenas relaciones con los dioses, y para ello era especialmente la piedad, es decir, el cumplimiento de rituales prescritos para apaciguar y agradar a los dioses. ¿Se da cuenta que ese pensamiento no es muy diferente al que encontramos en las religiones paganas del Antiguo Testamento? ¿Era acaso diferente la adoración que se hacía a Baal y a la Acera? Para el propósito de la adoración del pueblo, ¿cuál era? Era el mismo. ¿Cuál? Apaciguar a los dioses y que tuvieran buenas cosechas y tuvieran paz y tranquilidad. Y una vez la cosecha estaba bien y había mucho fruto, se desbordaba el pueblo. Eso menos mal que ya no pasa eso. ¿Quiénes eran las deidades romanas? La religión romana incorporaba un larguísimo número de divinidades. Además, nuestro conocimiento sobre qué podía ser la religión romana auténtica se complica, dado que desde bien temprano los romanos incorporaron a su sistema religioso las divinidades griegas, como habíamos dicho, y en otros pueblos vecinos. Además, al contrario que los griegos, los romanos nunca tuvieron demasiado gusto por la mitología, por lo que no podemos conocer los orígenes ni siquiera míticos de la mayoría de las divinidades, y esto se traduce en que no existe un panteón oficial de divinidades romanas. El panteón era donde se ponían un falso dios al lado de otro.
representados casi siempre por una estatua. Creo que si usted quiere ver cómo era un panteón romano antiguo, lo que es suficiente es ver el Vaticano, ¿no? Están los hombres divinizados uno al lado de otro, que no son sino representaciones cristianizadas de dioses paganos. Entonces, en ese sentido es realmente terrible cómo el catolicismo romano adoptó esta idea. Ahora, por lo que podemos saber de la religión romana originaria, estaría basada en el culto a divinidades agrícolas. Júpiter era el dios del rayo y de la lluvia, Marte era el dios de los cultivos, Saturno de la cosecha, Fauno de los animales, Conso de los graneros, Neptuno del agua dulce, Vulcano del fuego devastador, Jano de las puertas. Además, también existían muchas divinidades femeninas como Juno, que era la gran diosa femenina que presidía la mayoría de las labores de la mujer, pero también había otras diosas como Fortuna, Bellona, Ceres y Flora. Esas eran algunas de las diosas romanas. Pero en la época clásica, en cambio, el típico aperturismo romano permitió que los modelos griegos se implementaran con fuerza. Es decir, yo les decía que los romanos no eran rígidos en cuanto a su religión, sino que podían aceptar sugerencias de cómo adorar o de cómo modificar los dioses. Y es allí cuando los griegos, teniendo ideas parecidas, se meten en la religión romana y transforman la religión romana, que es más o menos lo que encontramos en la escritura, en la Biblia de ese primer siglo. Hay un cuadro bastante interesante. Por ejemplo, Júpiter, su par griego es Zeus, habíamos dicho, es el dios del rayo y el jefe de los dioses. La diosa Juno es la equivalente a la griega Hera, que era esposa de Zeus, Hera o Hera, diosa que presidía aspectos considerados importantes de la vida de las mujeres, como el matrimonio y el parto. Neptuno, el equivalente griego es Poseidón. Originalmente era el dios del agua dulce, por influencia griega también llegó a ser el dios de todo el mar. Minerva o Atenea era la diosa de las artes, la sabiduría y la guerra. Se cree que por eso la ciudad se llama Atenas, por Atenea. Marte llegó en la equivalencia griega es Ares, originalmente el dios de la agricultura y de la defensa de los campos. Posteriormente sería considerado como el dios de la guerra. Venus o Afrodita, la diosa del amor. Venus en la versión romana, latina, el par griego era Afrodita. Apolo era igual en ambas culturas, el dios del sol, la profecía, la curación, la música, entre otras. Diana o Artemisa era la diosa de la luna y de la caza. Y si usted recuerda, en el libro de los Hechos, nosotros tenemos que hay un gran revuelo en Éfeso, debido a que empiezan a acusar a Pablo de que él se había ido en contra de la divinidad que adoraban en aquel lugar, y había un templo bastante grande, el templo de Diana, que es considerado una de las grandes maravillas de la arquitectura antigua. Vulcano o Hefesto, dios del fuego y la artesanía. Vesta o Hestia, diosa del hogar. Ceres llegó a ser Demeter, diosa de la fertilidad, específicamente la agraria. Bien, nosotros lo que estamos viendo también es que todas estas deidades eran adoradas en sus respectivos templos. A veces había templos combinados, podían haber templos a Zeus y a Hera, su esposa, porque recordemos que los dioses de la mitología griega no eran más que humanos divinizados, es decir, hasta los errores de los falsos dioses eran presentados con mayúscula en los relatos de los griegos.
Casi siempre cuando estamos en clases de literatura, sobre todo de literatura antigua, nos mandan a leer por lo menos los 3 libros de la prosa ática normal, que son la Odisea, la Ilíada y la Eneida. Casi siempre en los colegios nos obligaban muy de niños a leer los 3 libros, y uno iba con la lágrima que le tocaba leer, pero después va con tanto placer porque como que le encuentra el gusto a la lectura y termina uno como viendo todo esto. Pero ya cuando lee nuevamente la prosa ática ya en edad madura, y empieza uno a hacer un análisis de cómo actúan los dioses, se da cuenta de que se exalta el orgullo, se exalta la venganza, se tiene como una virtud, la venganza. Cuando la Escritura presenta la venganza como un grave problema pecaminoso del carácter, y Dios nos exhorta a no vengarnos por nosotros mismos, sino a dar lugar a la ira de Dios. Es decir, son tantas cosas que nosotros empezamos a ver cómo un hombre, por ejemplo en la Odisea, Odiseo o Ulises, como se llama el protagonista de la obra, es capaz de esperar 20 años para vengarse de los pretendientes de su esposa. En fin, lo que encontramos nosotros es un terrible decorado de lo que realmente debe ser el hombre hecho a la imagen de Dios y restaurado para la gloria de Dios. Ahora bien, todos estos dioses, como decíamos, tenían algún templo y eran adorados por muchos. Y cuando el cristianismo irrumpe con poder en medio de este decorado politeísta tan grande, lo que vemos es que fue debilitada la creencia o la mitología o la religión romana, fue socavada en sus bases, pero muchos con el paso de los años retomaron la idea de estos dioses al cristianizarlos. El uso de imágenes, la función que se le atribuye a cada santo. Yo no sé si ustedes, algunos de los que tuvimos la oportunidad de ir a clases de religión, nos decían, no, es que el santo de tal cosa es tal, y le atribuían una función. Pues eso es una visión pagana de la fe, y el Nuevo Testamento en especial no apunta en esa dirección, porque Cristo es todo suficiente para todas las cosas. Nosotros solo tenemos un Dios y un Señor, ¿verdad? Un solo Dios, un solo Señor, nuestro Señor Jesucristo. Bien, ¿alguna pregunta o inquietud hasta acá? Ok, seguimos entonces. Bueno, hablemos un poco sobre legalismo y política en el judaísmo. Mateo capítulo 7, versículos 1 al 13. Hablemos inicialmente sobre esto, las tradiciones de los hombres. Ayer habíamos hablado un poco, pero creo que podemos retomar este tema. Dice Mateo, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo del ojo del tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente?
Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Bien, nuestro Señor Jesucristo acá en esta parte juzga muy fuertemente lo que tiene que ver con la hipocresía religiosa y se condenan las acciones perversas de los hombres. Una de las características de esta lucha o del avance del reino de los cielos que trae el Rey es el continuo conflicto con las tradiciones de los hombres. ¿Y por qué hay un continuo conflicto con las tradiciones de los hombres? Bien, ayer habíamos dicho algo, y es que las tradiciones de los hombres de manera radical habían reemplazado a la palabra de Dios. Ese era el principal problema en todo esto. De hecho, la construcción de los judíos habían construido una causística muy fuerte. Cuando hablo de causística me refiero a que se quería cada caso, cada cosa que le ocurriera al hombre, ellos querían tenerlo legislado. Voy a poner un ejemplo. En el día del Señor, en el día de reposo en aquel momento que era sábado, ellos consideraban si avanzar determinado número de metros era pecado o no era pecado. Es decir, para desplazarse hasta la sinagoga, ellos decían, el hombre puede caminar tantos metros hasta la sinagoga. Si camina más de eso, ya es trabajo, ya pecó. Se quería legislar sobre la carga. Si tomaba un fruto en el bolsillo, ellos querían decir hasta cuántos frutos podían meter en sus bolsillos, porque si metían un fruto más en el bolsillo se consideraba carga. Es decir, había una tradición muy fuerte y por esa razón nuestro Señor Jesucristo los exhorta tan terriblemente. Ahora, ¿ustedes saben cómo hacían entonces las personas que vivían lejos de la sinagoga? Dejaban una prenda de vestir o algo personal en una casa de algún amigo y decían, esa es mi morada temporal. Por poner un ejemplo en nuestro tiempo presente. Voy a dejar donde el pastor Ricardo, voy a dejar el cepillo de dientes y ahí estoy, y dejo algo más de mi esposa. Venimos, caminamos hasta acá y el resto entramos a la casa y luego caminamos hasta la iglesia y no violamos el día de reposo. Por eso nuestro Señor les dice, hipócritas, ustedes son hipócritas, porque ¿quién de ustedes si su bestia en el campo cae en un hueco no la saca? Ustedes son hipócritas. Claro, cuando se legisla tan detallado, se cae en el legalismo, porque se quiere regular todos los aspectos de la vida del hombre, y el único que realmente puede regular todos los aspectos de la vida del hombre es el Señor. Y el Señor nos ayuda a vivir a nosotros por principios muchas veces, y no regula todos los aspectos, sino que nuestra libertad es de alguna manera regulada por la acción del Espíritu Santo y los principios de la Escritura en nuestra mente, que Dios pone en nuestra mente. Entonces nosotros no podemos simplemente tratar de violar las normas que Dios ha dado, imponiendo más y peores normas. En el texto que acabo de leer, por ejemplo, hay una máxima de parte del Señor que dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Y usa una hipérbole, una exageración para hablar de cuán propensos somos a hacer este tipo de juzgamiento. Y la medida con que midas serás medido, o que por qué miras, y aquí está el tema que quería decir, la hipérbole esta, ¿por qué miras la paja que está en el ojo ajeno
y no miras la viga que está en su propio ojo. Realmente es una hipérbole, porque usted trate de pensar una viga en el ojo. Sería graciosamente cruel pensar que una persona con una viga en el ojo. ¿Cómo podemos imaginarnos eso? Y la persona que tiene, esto nos obliga a ser muy gráficos con nuestro pensamiento. Una persona que tiene atravesado una viga en el ojo, diciéndole al otro, tienes una pajilla ahí en el ojo. Y el que tiene la pajilla dice, pero ven acá, ¿cómo así? Tú no te estás viendo lo que tienes en el ojo, tú tienes una viga. El legalismo, las tradiciones de los hombres es peligroso por este tipo de cosas. Y ¿sabe algo lo que es peligroso? Que cada uno de nosotros tenemos la tendencia a ser legalistas. Ese es uno de los graves problemas que tenemos. Digo tenemos porque todos los tenemos. Nosotros vemos más graves los pecados de los demás, mientras que nosotros somos autoindulgentes. No, pero es que lo mío no es tan grave. No, tú estás más barrigón que yo, tú comes más que yo, por lo tanto, tu pecado, no, eso no estamos llamados a ese tipo de situaciones, ¿cierto? Sino que el Señor nos dice, hey, espérate, evalúate primero a la luz de la palabra y veamos esto. Entonces, el legalismo es fuertemente censurado por nuestro Señor Jesucristo. El tipo de religiosidad existente en ese momento es fuertemente censurada por nuestro Señor Jesucristo, muy fuertemente censurado, porque no decían la verdad, porque amaban más las tradiciones de los hombres que la palabra de Dios. Y eso en todos los campos. Hipócritas, le dice el Señor, hipócritas. ¿Cuántas veces vemos que el Señor es acusado en el Nuevo Testamento por hacer algo en el día de reposo? Muchas veces, ¿cierto? Pero hoy en día nosotros por la Escritura comprendemos que era imposible acusar al Señor en el día de reposo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Él es el Señor del día de reposo. Y es como medio loco querer que quien es el dador de la ley, de alguna manera se someta a esa ley. El Señor es la causa sin causa de todas las cosas. Pero el Señor cumplió la ley, pero el Señor está por encima de la ley, porque Él es el gran legislador. Él es el gran legislador. Fíjense cuando nosotros pensemos en la predestinación. ¿Cuál es la pregunta que todo hombre hace cuando ve que Dios escoge para salvación a hombres que son peores que otros? ¿Cuál es la pregunta que primero hacemos? Señor, ¿por qué? ¿Y qué contesta el Señor? ¿Y tú quién eres? Para que preguntes por qué. Podemos responder como en la parábola, ¿cierto? ¿Tú por qué me dices qué tengo que hacer con lo mío? ¿O es que tienes envidia porque yo soy bueno? Entonces, este son el tipo de situaciones que nosotros vemos en donde el Señor condena la hipocresía religiosa, la hipocresía de los hombres, nuestra propia hipocresía. Y me gusta algo que decía un pastor amigo. Él me decía, mira, yo cuando veo la Biblia, yo no me pongo en el lado de los héroes, yo me pongo en el lado de los pecadores. Ay, mira, Pedro negó al Señor, yo no lo hubiera negado. No, yo me pongo en el lugar de Pedro, Señor, yo sí, definitivamente yo te hubiera negado y tú lo dijiste aquí. Gracias por restaurar a Pedro, gracias por restaurarnos a nosotros. Ese es el tema, esa es la situación. Las tradiciones de los hombres y la hipocresía religiosa
Bueno, pero también hay un tema de política y cultura, política, cultura y economía. ¿Hay alguna pregunta hasta ahora entre vosotros? Ok, vamos a tomarnos unos 5 minutitos y regresamos.